Gracias, Amaranta. Buenos días a todas, a todos por conectarse en la mañana de hoy. Estamos súper contentas por la cantidad de personas inscritas desde diversos territorios que hoy se están uniendo a este hito de lanzamiento de nuestro proyecto sobre violencia de género digital hacia migrantes en Chile. Valoramos mucho que se conecten porque ya estamos como con las últimas fuerzas del año académico. Sabemos que enero es súper complicado, estamos deseando todas las vacaciones, así que por eso especialmente valoramos que nos acompañen hoy en este hito de lanzamiento del proyecto, una iniciativa que nace a partir del Grupo de Género, Interculturalidad y Comunicación de INCOM, la Asociación Chilena de Investigadores e Investigadoras en Comunicación en Chile, y que está liderado por las académicas Nair Cibrián de la Universidad del Desarrollo, Amaranta Alfaro de la Universidad Alberto Hurtado y quien les habla, Nadia Herrada de la Universidad Andrés Bello. Es un proyecto que cuenta con el financiamiento, con el apoyo del Fondo Alquimia, que es un fondo de mujeres feministas que trabaja por los derechos humanos de mujeres, niñas y diversidades sexuales y de género, y movilizan recursos en apoyo a organizaciones territoriales y redes activistas que desarrollan su quehacer en territorio chileno desde el año 2002. Así que estamos muy agradecidas por contar con este apoyo del Fondo Alquimia para la ejecución de este proyecto. Precisamente con ese financiamiento vamos a poder desarrollar esta iniciativa más allá de la región metropolitana y vamos a tener un despliegue territorial que incluye la universidad, incluye el norte, en este caso la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica. Así que muchas gracias. Aquí está Rosalena Gamarra por esta colaboración, y también incluye Valparaíso con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de la investigadora, la académica María Soledad Vargas Carrillo. Muchas gracias también por apoyarnos. Este proyecto nace de una preocupación por una problemática social que es muy actual y que afecta a muchas personas, pero de la que se habla poco y se conoce muy, muy poco. Estamos justamente hablando de la violencia de género digital, y este proyecto va a contribuir a visibilizarla, pero sobre todo a compartir estrategias para enfrentarla. Un punto de vista más teórico para que sepamos un poco más de lo que se trata. La violencia de género digital o violencia de género facilitada por tecnología, como también se le conoce, es un fenómeno que se manifiesta en espacios digitales y afecta la integridad, privacidad y dignidad de las personas, especialmente de mujeres y minorías. Se caracteriza por una variedad de conductas dañinas, incluyendo acoso en redes sociales, correos electrónicos abusivos, mensajes intimidantes en aplicaciones de chat, comentarios ofensivos en plataformas de videojuego y streaming en vivo, y el compartir imágenes íntimas sin consentimiento. Todo esto se ve agravado desde una perspectiva interseccional en un contexto migratorio. Y es justamente lo que vamos a explorar en este proyecto, lo que vamos a analizar, y justamente para contarles más sobre esta propuesta, que no es solo una propuesta científica, de investigación científica, sino que también tiene comprometidos productos y espacios de desarrollo y colaboración territorial. Nair Cibrián de la Universidad del Desarrollo nos va a dar más detalles sobre nuestro calendario de ejecución durante este año 2026. Adelante, Nair. Así es, muchísimas gracias Nadia por la presentación y nuevamente muchísimas gracias a todas las personas asistentes a este evento. Estamos muy agradecidas y muy contentas además de poder llegar a ustedes. Estamos ya conectados 35 personas, lo cual significa que se trata de una problemática que convoca a mucha gente, que preocupa a mucha gente y que solidariza esfuerzos desde distintas latitudes, desde distintos territorios, desde distintas universidades. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Como les contaba Nadia, nosotros tenemos como objetivo primordial poder no solamente levantar datos y poder hacer un diagnóstico de lo que es la violencia digital de género en Chile, sino también poder intervenir
poder incidir en los espacios y poder, por supuesto, generar transformación. Entonces, para ello, la primera actividad es levantar un diagnóstico cualitativo de violencia digital, un mapeo. De alguna manera, junto con los colectivos migrantes, de poder ver cuáles son la situación y las incidencias que hay en distintos contextos sobre la violencia digital. Es decir, qué es lo que está viviendo en este minuto los distintos colectivos, las distintas organizaciones, las personas migrantes, las distintas regiones en materia de violencia de género digital. ¿Cuáles son esas experiencias? Por eso vamos a hacer un diagnóstico cualitativo para luego levantar datos cuantitativos sobre el mismo fenómeno, eh, específicamente haciendo desde una perspectiva interseccional, haciendo foco en violencia de género digital de mujeres migrantes y también disidencias. Disidencias y diversidad de género es también uno de los grupos que vamos a levantar eh, cómo es la experiencia, ¿no?, de violencia de género digital en mujeres migrantes, mujeres en general, disidencias, etcétera, ¿no? Luego vamos a generar en los territorios talleres de narrativas digitales para colectivos migrantes y también para grupos disidentes, para lideresas de organizaciones, para organizaciones con metodologías inclusivas de co-creación de piezas y de contenidos, priorizando voces diversas, como les mencionaba, ¿no? Con estas actividades se espera poder incidir en los territorios afectados mediante la transferencia de conocimiento que busca promover la autonomía y el empoderamiento de las y los actores en los terrenos. Luego vamos a producir un manual contra la violencia digital, es decir, a raíz de todo este levantamiento cuantitativo, cualitativo, de las experiencias, de los datos, digamos, duros, empíricos, y luego de los talleres de capacitación o de empoderamiento y transferencia de conocimiento que vamos a hacer con los colectivos en los territorios, vamos a producir un manual contra la violencia de género digital, con perspectiva interseccional hacia migrantes, disidencias y otros grupos, producto de las temáticas prioritarias levantadas, es decir, en cruce con los conocimientos que pudimos generar, tanto cuantitativos como cualitativos. Con ello se espera poder dejar un producto concreto de utilidad a las organizaciones y a los territorios que pueda ser aplicado y que pueda ser utilizado para enfrentar la violencia de género digital hacia migrantes y disidencias. Finalmente vamos a producir un compilado de relatos de mujeres migrantes y disidencias en formatos gráficos o audiovisuales para poder visibilizar sus experiencias. Con ello se espera poder incidir y generar también una transferencia perdurable en el tiempo y que contribuya a contrarrestar las narrativas de odio, la hostilidad instalada en redes sociales y que, como ustedes bien saben, impacten la convivencia cotidiana en los territorios. Las etapas de ejecución comprenden el primer trimestre de este año y se extienden hacia ya finalmente los productos hacia el segundo trimestre también del 2026. Y por ello estamos muy contentas y contentos de contar con el apoyo de todos ustedes para poder difundir tanto los instrumentos de recolección de datos y poder generar esos datos empíricos, tanto quali como quanti, como poder también contar con la participación de ustedes en los productos que vamos a generar, tanto su participación en los talleres como en la participación en la generación del manual y de las piezas de narrativas positivas, digamos, para poder generar un cambio y una transformación en el contexto digital. Eso, muchísimas gracias, Nadia. Gracias a ti, Nairvis, por contarnos detalles de lo que incluye la propuesta que hoy estamos lanzando. Ahora sí vamos al momento más especial de la jornada y inspirador también, provocador, ya lo verán, y es la presentación de resultados de investigación. Son hallazgos preliminares de data género desde Argentina sobre esta misma temática. La presentación estará a cargo de Mailén García, quien es licenciada en Sociología, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe y doctoranda en Sociología.
especialista en estadística con perspectiva de género, cofundadora y directora general de Data Género, una asociación civil dedicada a la producción de datos feministas y al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial ética. Actualmente coordina Silencios Digitales, un proyecto que mapea la violencia de género digital en Argentina y que busca generar datos sobre cómo se manifiesta en el país. Mailén, muchas gracias por aceptar la invitación a esta presentación, por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por compartir hallazgos preliminares. Todavía no están los resultados finales, así que estamos teniendo con Mailén una primicia en el día de hoy. Gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto y muchas gracias. Estamos muy contentas también de poder tener y aportar esta colaboración y este granito en este hermoso proyecto que están encarando para el 2026 en Chile y poder encontrar así puntos de contacto, ¿no? Al menos en esta arista del proyecto entre ambos países y poder seguir recolectando información. Y un poco para poner muy sintéticamente en contexto, nosotras somos una organización de la sociedad civil que uno de sus objetivos principales está vinculado a producir aquellos datos que no existen y que esos datos tengan una sensibilidad de género. Entonces, de alguna forma siempre estamos en la búsqueda o estamos pensando, bueno, sobre qué discusiones nos falta información en la región y sobre qué información podemos generar mecanismos y metodologías para aportar y construir esos datos que no están. Entonces, Silencios Digitales es un poco ese proyecto y en ese sentido, cuando comenzamos en el 2025, lo que queríamos era constituir un instrumento que nos permitiera tener recolección de la información en todo el territorio para entender la magnitud y las características de la violencia digital de género, de la que hasta ese entonces no había información sistematizada en Argentina, había solo un antecedente a nivel local. Y al mismo tiempo, el proyecto y aquí tenía una parte más vinculada a la sociedad civil, tratar de fortalecer capacidades de respuesta de parte de las organizaciones que estaban trabajando en la materia, ¿no? Entonces tenía toda otra parte vinculada a la formación y no solo a la generación de datos. Pero aquí me voy a centrar en la de la generación de datos, que es la que nos atañe. Lo más importante y tal vez una de las primeras cuestiones que discutimos y que traigo para que se entienda desde qué marco estamos hablando cuando hablamos de violencia digital de género es la definición, que seguramente quienes vienen trabajando en este campo sabrán que no es sencilla, que no hay un consenso unívoco en la región, que en la medida en la que han ido avanzando algunos marcos regulatorios, ¿no? Leyes en distintos países, la han tipificado o la han nombrado, ¿no? En esa tipificación legal que le han dado de alguna manera, que en todas las definiciones sí encontramos marcos comunes, pero no todas las llamamos igual. Y entonces a los fines de esta investigación, nosotras decidimos adoptar la definición que les voy a leer y es desde el marco en el que trabajamos, que es violencia digital de género como término predilecto para referirse a cualquier conducta dirigida contra mujeres, niñas y otras personas en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género que cause daño y que sea cometida, facilitada o amplificada mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Es complejo el término porque es complejo ir buscando de qué manera acotar este fenómeno que desde que se empezó a nombrar y a investigar hace ya más de 10 años, ha ido cambiando muchísimo en la medida en la que también la tecnología ha ido cambiando mucho, ¿no? Y a una velocidad muy rápida. Entonces, como les dije, el objetivo del proyecto era generar datos, fortalecer capacidades y promover también estándares, ¿no? Tratar de pensar metodologías que tuviesen esta sensibilidad de género para producir datos y en un futuro, sobre todo, buscar también incidir en la toma de decisiones, porque como vamos a ver, los datos nos van a mostrar que hay alertas importantes a tener en cuenta y que van a demandarnos ser creativas para pensar soluciones y
muchas de esas soluciones no las podemos llevar adelante ni desde las universidades, ni desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Somos quienes por ahí podemos poner el foco en qué está pasando, más no en las respuestas para que eso cambie. Características del relevamiento que realizamos en Argentina. Fue una encuesta online y autoadministrada. Esto se debió sobre todo a nuestra voluntad de llegar a todo el territorio nacional, que requería complejidad de hacerlo, sino de forma presencial, y se administró entre el 14 de agosto y el 28 de noviembre. El cuestionario incluyó 33 preguntas, 20 son cerradas de opción única, 11 son de opción múltiple y 2 son abiertas, ¿no? Estas dos preguntas abiertas tendían a captar por ahí aquellas cuestiones vinculadas a las experiencias que ustedes las van a profundizar mucho más en la parte cualitativa del proyecto, pero que también queríamos que nos aporten luz sobre aquellas cuestiones que por ahí no estábamos viendo y que también para quienes habían experimentado situaciones de violencia eran relevantes. Durante el trabajo del periodo del campo se recibieron 1.423 formularios y 1.418 fueron los que finalmente trabajamos luego de consistirlos. ¿Qué encontramos? Y esto lo paso muy, muy sintéticamente porque quiero ver los resultados, pero un poco para entender qué tipo de muestra obtuvimos. Esta muestra es muy buena finalmente en la distribución regional, logró, a pesar de ser virtual y autoadministrada, alcanzar la distribución regional muy similar a la que tiene la Argentina en términos demográficos. Entonces es una muestra que concentra el 39% de la población que vive en el centro del país, el 26% vive en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, el 12% vive en la región noroeste del país, el 9% en la región noreste del país, el 8% en la Patagonia y el 7% en la región de Cuyo. Luego, en lo que hace a la edad, es una encuesta que es bastante mejor explicativa en las categorías de edad agrupadas entre 25 y 59 años y no es tan buena en el grupo de menor edad, que en el caso de la muestra fue entre los 15 y 24 años, ¿no? Nos falta juventud en eso. Y las personas de 60 años y más solo son el 4% de la muestra, pero aquí, y es bastante interesante, el informe preliminar y los únicos datos disponibles que había con anterioridad producidos en la ciudad de Buenos Aires tenían una distribución etaria muy avanzada. Entonces, hay buenos datos para entender qué pasa con las personas de más de 50 años si miramos ese otro estudio existente. Con lo cual aquí nuestra oportunidad o desafío a futuro es trabajar mejor sobre juventudes. En lo que hace a las identidades de género y las orientaciones sexuales, es una muestra mayoritariamente de mujeres. Esto es algo que esperábamos cuando tomamos la decisión. Hicimos una comunicación bastante dirigida hacia las mujeres y las personas LGBTI, pero no dejamos afuera a los varones que quisieran responder. No los salimos a buscar, pero tampoco los rechazamos en el formulario. Con lo cual hay un 5% de respuestas de varones y un 2% de personas trans y no binarias, que acompaña bastante también los datos que tenemos de la información censal, ¿no? De la Argentina. De hecho, para hacer una muestra LGBTI, 2% es bastante más de la composición que dio el censo con los datos del 2022. Y respecto a la orientación sexual, de nuevo, aquí no hicimos algo intencionado, fue muy autoadministrado. El 79% de la muestra es heterosexual, el 14% es bisexual, el 4% son lesbianas y el 3% que queda se distribuye entre pansexuales, gays y otras identidades. Entonces, claramente esta es una encuesta que no capta las violencias que puedan vivir varones gays dentro de cuando pensamos en un sentido amplio a la diversidad. Pero sí es muy buena para entender qué ocurre con las feminidades, con las personas trans no binarias y con las orientaciones sexuales bisexual y lesbiana, que también son orientaciones sexuales más feminizadas, ¿no? Podríamos decirlo sintéticamente. Una última cuestión importante de la muestra, que esto se da mucho también cuando hacemos encuestas en línea, es que tenemos un perfil mucho más educado que la media de la Argentina. Un perfil altamente educado el que ha respondido la encuesta,
y de todas maneras van a ver lo preocupantes que son los hallazgos en términos de conocimiento. Pero estamos hablando de una muestra con más de un 56% de estudios completados universitarios y un 24% de posgrado. En Argentina los estudios de posgrado finalizados no llegan al 2% de la población, y que es altamente educada. Em, y eso muy, muy rápido para meternos en lo que nos interesa. La encuesta se fue estructurando por distintos aspectos que queríamos entender de cómo habitamos Internet, para también entender cómo la violencia se imbrinca en estas experiencias. Entonces, la primera pregunta está orientada a entender qué buscan las personas en las redes sociales, qué van a buscar cuando están en las plataformas. Y la inmensa mayoría, el 80% de esas respuestas, esta era una categoría de opción múltiple, va a buscar ocio, va a buscar divertirse, ¿no? Conectar con la familia y con los amigos en un 60, casi 60%. Y en un tercer lugar, y esto también habla mucho de eh, al tipo de destinatarias al que nosotras hemos llegado con la muestra, va a las redes sociales para ejercer un tipo de activismo virtual vinculado a distintas causas sociales. Eso ya está en un tercer valor con 48%. Entonces, quedémonos con esta imagen de qué venimos a buscar, cuántas horas vamos a pasar y después vamos a ir llegando a qué nos pasa cuando estamos en estas plataformas. Otra cuestión importante a mirar era, bueno, cuántas horas están en Internet, ¿no? Porque también la literatura es bastante clara en decir, a mayor cantidad de horas en Internet, mayor exposición a la violencia. Y esta es una hipótesis que vamos a buscar, intentar corroborar y ver qué pasaba. Como les dije, además estábamos hablando de población muy educada, efectivamente pasa muchas horas en Internet. Fíjense que el 35% pasa más de 6 horas y que si uno hace un corte entre 3 y más de 6, tenemos la inmensa mayoría de esta muestra pasando muchas horas en Internet. Las redes sociales que más aparecen son Instagram y WhatsApp y luego le siguen las demás. Y ahora vamos a entrar de a poco en la violencia y buscando responder a las preguntas que nos podemos ir imaginando. La encuesta, acuérdense que yo les dije, tiene 1.418 respuestas, reporta 1.255 situaciones de violencia digital experimentadas por un total de 568 personas. Es decir, que en promedio las personas que han reportado y experimentado violencia lo han hecho en 2,2 situaciones, ¿no? Quien vivió violencia vivió más de una. Y entonces vale la pregunta de, bueno, ¿y en qué red social ocurren? Y efectivamente hay una correspondencia entre la red social más utilizada y la red social en la que más violencia ha ocurrido y ha sido reportada. Las dos con mayores valores son Instagram y WhatsApp, que como vimos recién, eran también las dos más utilizadas. Y ahora vamos a cómo capturamos la violencia digital de género. También partíamos de otra cuestión importante a la hora de pensar el relevamiento, que era, presuponíamos que no todas las personas iban a comprender bien la definición y que podía haber una brecha entre una pregunta directa que incluyese a la definición y las situaciones con las que te habías encontrado. Entonces decidimos separarlo y de esa manera preguntar si en los últimos 24 meses, para poner un corte temporal, habías sufrido una situación de violencia y si en los últimos 24 meses, luego, ¿no? Había otra pregunta, habías vivido alguna de las situaciones que describíamos. Y ahora les voy a decir cuáles eran las situaciones, pero me voy a mostrarles primero lo que nos pasó cuando fuimos a la primera pregunta. Quedémonos en si sufriste la situación de violencia o no la sufriste, ¿no? Yo te doy la definición y entonces pregunto, ¿viviste una situación? ¿No la viviste o no estás seguro, segura? El 23% reporta que sí vivió una situación de violencia, el 14% no está segura y el 64% reporta que no ha vivido una situación de violencia. Y como yo les dije, queríamos ir corroborando esto de a mayor cantidad de horas, mayor reporte de la violencia y quedémonos rápidamente con mirar las liñitas rosas y fíjense
como aquí empieza el salto, hay un cierto crecimiento. No es tan directo, no es tan proporcional, hay como, no podría decir, cierta tendencia no tan clara, ¿no? Hasta ahí. Ahora venía la otra pregunta que aparecía luego, y entonces yo aquí lo que tenían que hacer las personas era reportar, bueno, te enviaron material sexual no solicitado, vos podías marcar cada una de esas situaciones. Y entonces cuando hacíamos este cruce, fíjense que ese porcentaje subía al 40%. Entonces efectivamente hay menos relación entre conocer la definición e interpretar que aquello que te ha ocurrido es una violencia. Pero miren acá, esto es bueno porque esta pregunta nos mostró que cuando, o sea, no es tanto por autorreconocimiento, cuando preguntamos por la experiencia y lo correlacionamos con las horas, crece de una forma, salvo a cuando llegamos aquí a más de 6 horas, que uno va encontrando cierta relación entre mayor cantidad de horas y mayor probabilidad, en este caso, reporte de la violencia. O sea, fíjense que aquí uno puede ver esa línea mucho más clara que aquí, ¿no? Entonces, como también no reconocer la violencia no está asociado a la cantidad de horas que pasamos en Internet. Esa es una de las hallazgos. Y después había otras tres grandes hipótesis que queríamos poner en juego. Una tenía que ver con, y esto está hartamente reportado por la literatura y por otros relevamientos preexistentes, que hay más violencia sobre aquellas voces más públicas, especialmente sobre las periodistas, hay más violencia sobre las personas LGBTI y que la violencia digital de género en el ámbito de la pareja, cuando ocurre, es muy intensa, ¿no? Es parte de otras violencias. Esta primera y esta tercera hipótesis hay bastantes investigaciones realizadas. Y sobre violencia LGBT, la verdad es que no habíamos encontrado hasta ese momento investigaciones que se hubiesen llevado adelante en América Latina en donde encontrábamos un estudio sobre el que basarnos. Entonces, para preguntar sobre las voces públicas hay una pregunta específica que indaga sobre si vos tenés algún tipo de participación en redes sociales vinculado a causas sociales, políticas, activistas. Y efectivamente hay una relación. Cuando ajustamos y controlamos por entre quienes participan y no participan, ¿no? De forma activa en las redes, haciendo el uso de su voz pública, la experiencia de la violencia crece conforme participan más. Sobre las personas LGBTI ocurre lo mismo. Aquí lo que hicimos fue controlar por la orientación sexual y por la identidad de género. Y algo muy parecido a aquellos reportes que por ahí no nos traen en lo digital porque no tenemos información previa, pero sí nos traen investigaciones sobre violencia y discriminación experimentada por la comunidad LGBT de forma física, las personas trans, travestis, transexuales y no binarias experimentan más violencia, mucho más. Fíjense que aquí estamos hablando del 69% de reporte. Las personas lesbianas, gays y bisexuales, más que la media, pero a mitad de camino se quiere entre la violencia por la identidad de género, un 56%. Y acá les dejé el control de cuando lo dejamos por población general, cuando uno hace la mirada global, está en el 40%. Entonces, acá también hay una relación muy, muy clara. Y la violencia digital de género en el ámbito de la pareja, cuando ocurre, es muy intensa. También esto ocurre. Solamente el 3,9% de los casos de la encuesta señalaron que quienes habían realizado las agresiones eran sus parejas o exparejas. Es decir, no es la violencia con mayor frecuencia, pero cuando ocurre, el 90% indica que esa violencia es parte de otras violencias que ha sufrido y ahí había una pregunta para reportarlo. Eh, perfecto. Estaba mirando si me había pasado, estaba mirando el mensajito. Ay, me pasé acá. Una cuestión importante. Bueno, entonces, ¿de qué violencias estamos hablando? ¿Qué violencias aparecieron? ¿Cuáles son las que más se reportan? Entonces, acá hay una gran codificación que hicimos en torno a tipos de experiencias de estas 18 categorías que les había mostrado, ¿no? Entonces, lo que más aparece es lo que uno podría llamar violencias sexuales digitales, que están vinculadas al envío de
material sexual sin su consentimiento, a la insistencia o el hostigamiento para que les envíen material sexual. Ese tipo de violencia son las primeras que aparecen, pero no menor, y acá hay un gran componente que afecta a las personas LGBTI. Hay mucha violencia simbólica, discursos de odio y discriminación que aparecen, ¿no? Entonces aparece violencia en relación a tu identidad de género, hostigamiento en relación a tu identidad de género, ¿no? Malos tratos, situaciones que, por ejemplo, podían ser detalladas o que les ocurrían en apps de citas o en las redes sociales que más utilizan. Las violencias vinculadas al control digital, como me forzaron a compartir contraseñas, me obligan a compartir la ubicación, eh, inte- todo ese tipo de cuestiones aparecen en una tercera posición. Y el acoso o el hostigamiento persistente, que incluye más una situación reiterada en el tiempo, en donde una persona te sigue y no es una cuestión puntual, aparecen en un cuarto lugar. Aquí en este punto de la encuesta hay mucho más por profundizar y por seguir analizando. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para ser lo más sintética que pueda. Otra cuestión muy importante que nos apareció también y que realmente esto me parece un hallazgo central, yo no lo esperaba. em, Cuando pensamos la encuesta dijimos, bueno, pero tal vez las personas ya están limitando el contenido antes de subirlo, ¿no? En Instagram pensábamos mucho, bueno, tienen la cuenta pública, la cuenta privada, suben lo que quieren. Y entonces tuve una pregunta si vos ya te autolimitabas a la hora de publicar en las redes sociales contenido y si esa limitación se debía a diversos motivos, ¿no? Podían ser, no quiero incomodar a mis amigos o mi familia y no hablo de temas políticos, o no quiero incomodar a mi familia y no hablo de temas de feminismo, no quiero exponer mi imagen pública y que sepan mi identidad de género. Había una serie de preguntas en esa línea. Y lo que encontramos es que solo el 24% de la muestra dice sentirse completamente libre para publicar lo que quiere en redes sociales. Entonces aquí hay una gran pregunta en torno a la libertad de expresión y en torno a vamos a buscar ocio, pero al final estamos limitándonos y al final experimentamos un montón de violencia en las plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y eso me parece que también es un punto sobre el que seguir echando luz y cómo se conecta. Y aquí, y un poco para sintetizar, ahí está, quedó cortada, no sé por qué, y terminar de hacia dónde vamos. Creo que la encuesta es muy buena para mostrar cómo no bastan enfoques individualizantes, ¿no? Para explicar y entender el comportamiento de las personas en las redes sociales y que estamos hablando de un montón de violencia, no estamos hablando de un poco. O sea, si el total de la población me reporta el 40% y si yo lo empiezo a mirar, de repente a conjugar de forma interseccional con otras dimensiones, como utilizo las redes sociales para tener una voz pública sobre X tema y recibo solo violencia, o por mi identidad de género recibo un montón de violencia, entonces esos lugares no son ni tan amenos, ni encuentro ocio, ni tengo formas de responder frente a eso, porque aquí no lo llegué a incluir, pero otros de los grandes hallazgos de la encuesta tienen que ver con la falta de conocimiento de mecanismos sobre cómo actuar frente a la violencia. Así que bueno, muy sintéticamente y más que abierta a preguntas y comentarios luego, estos son los principales hallazgos de la experiencia del relevamiento en la Argentina. Muchas gracias, Mailén, por compartir estos hallazgos preliminares del proyecto Silencios Digitales, que está muy conectado con este proyecto que estamos iniciando hoy. Así que igual agradecemos tu generosidad por mostrarnos estos resultados, por contarnos también metodológicamente cómo fue el proceso de aplicación del instrumento, etcétera. Vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios para Mailén, si les parece, al final de la jornada. Así que vayan guardando sus preguntitas, porfis, para ese momento, porque ahora vamos a darle la palabra a Maranta Alfaro, académica investigadora de la Universidad Alberto Hurtado, quien justamente nos va a contar un poco sobre este vínculo que existe entre Silencios Digitales Argentina y el proyecto que hoy estamos iniciando. Adelante, Maranta.
Gracias Nadia, gracias Mailén por tu presentación. Y bueno, quiero partir agradeciéndole a todos los que están acá por la presencia, esta presencia que están aquí, que hayan decidido estar aquí esta mañana no es casual, es una decisión consciente de involucrarse en un proyecto que busca visibilizar con datos, como mostró recién también Mailén, una realidad que muchas veces se vive en silencio, y ahí también el título, ¿no? Hoy damos inicio junto a Nadia y Nairvis este proyecto y en este sentido, y este espacio, perdón, cumple un doble rol esta encuesta. La presentación, en el fondo, de esta encuesta hoy cumple un doble rol. Por una parte, quisiéramos presentar este proyecto donde Nairvis y Nadia nos van contando distintas etapas. Una de estas etapas es justamente la encuesta Silencios Digitales. Y por otra parte también es importante que queremos invitarles a ser parte del equipo en términos de sumarse como encuestadores de este proyecto. Porque los invito después a completar el formulario que se los voy a dejar aquí online también, para que se sumen a ser parte del proyecto y pronto les vamos a estar informando sobre las próximas fechas de capacitación, etc. Este no es un levantamiento de datos y por eso para nosotros como proyecto con Nair y Nadia nos es sumamente relevante lo que empezó a hacer en el fondo en Argentina Data Género y el equipo de Mailén, ya que es un ejercicio de escucha, de cuidado y de compromiso con una realidad urgente. Y justamente también por eso la fase chilena va a tener esta pata más cualitativa y de generar estos productos, estos relatos de las mismas personas. La violencia de género mediada por la tecnología es una problemática creciente en Latinoamérica y en Chile, por eso nos pareció relevante también generar estos datos de manera comparativa. Sin embargo, sigue siendo una violencia profundamente invisibilizada y subreportada. Para nosotras como mujeres y periodistas nos es particularmente relevante trabajar en estas temáticas y justamente por eso hemos buscado que estas violencias que están siendo muy normalizadas y que ocurren en espacios laborales, comunitarios, de pareja o familiares, como nos mostró también recién Mailén, busquemos entonces datos con suficiente, o sea, datos sistemáticos y confiables que nos permitan en el fondo dimensionarlas, enfrentarlas con políticas públicas, acciones concretas y también manuales o prácticas de prevención, ¿verdad? Que eso también es uno de nuestras patas, también nuestro interés. Como muestran estos estudios recientes y los datos que recién mostró Mailén también, estas violencias no son solo individuales, son simbólicas, son estructurales, son institucionales y terminan excluyendo y deslegitimando a mujeres y disidencias en espacios de poder. Por eso este proyecto es para nosotros realmente particularmente relevante. Este es un proyecto que surge de una alianza de data género con la Universidad de Hurtado y corresponde, como les contábamos al principio, como una réplica chilena del proyecto que recién presentó Maite, del proyecto Silencios Digitales que ya se desarrolló en Argentina. A partir de esta experiencia, nosotros acá en Chile adaptamos y validamos localmente la encuesta, incorporando variables claves para el contexto nacional, considerando especialmente las variables de migración, diversidad cultural, pueblos originarios y desigualdades territoriales. Nuestro objetivo de esta encuesta busca reflejar el mosaico real en Chile, de Chile con toda su diversidad etaria, cultural, social y sexogenérica. Por eso, en una parte vamos a levantar estos datos a nivel nacional, eh, eh, llegando lo más posible a los territorios. Vimos como Mailén también se extendió en el territorio argentino. Nosotros buscamos llegar a una aproximación similar. Y esto también que nos lleve a sistematizar estos datos en un diagnóstico riguroso, compararlos, por supuesto, con Argentina y de esta manera también fortalecer estrategias de prevención, acompañamiento y de respuestas institucionales a esta violencia. Los datos no son un fin en sí mismos, son una herramienta para transformar realidades. Esta encuesta pone especial énfasis, como mencionó también muy bien Mailén, en la violencia digital en contextos de pareja, que es una violencia invisibilizada, muchas veces normalizada, y para nosotros como docentes universitarios son tremendamente relevantes ponerlas ahí sobre la palestra. Experiencias de mujeres lideresas, académicas, políticas, mujeres periodistas, activistas, o sea, mujeres de alta visibilidad. Esta encuesta también pone especial atención en la comunidad LGBT, como muy bien vimos con los datos recién presentados, y mujeres, por supuesto, de diversas realidades y edades. Y para Chile, con este factor además cultural, en términos también de visibilizar la condición migrante de manera interseccional con estas violencias.
Es muy importante subrayar que la encuesta puede ser respondida, como decía Maylene, por hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBT, pero el foco analítico está puesto en comprender cómo estas violencias impactan de manera diferenciada según género, posición, contexto social. Y aquí quisiera detenerme especialmente, ya que este proyecto necesita de ustedes como embajadores, embajadoras de este proyecto. Necesitamos encuestadores y encuestadoras que nos puedan ayudar a llegar a estos territorios donde la academia sola no llega, por más que lo intentemos. O sea, viendo las preguntas, son temas muy sensibles, muy particulares, que tampoco se pueden hacer simplemente mandando esta encuesta. Nosotros igualmente la vamos a mandar online y esperamos que se difunda mucho, pero también queremos llegar a ciertos territorios donde personas no van a contestar simplemente online y queremos como hacerlas un poco más, acompañarlas un poco más en ese proceso. Para eso necesitamos encuestadores y encuestadores de distintas edades, en distintos territorios, de distintas trayectorias para llegar a organizaciones sociales y comunitarias, a mujeres lideresas locales, a estudiantes, comunidades migrantes, pueblos originarios, mujeres de distintos estratos sociales y colectivos de la comunidad LGBTQ+. Queremos que quienes respondan a esta encuesta se sientan interpeladas, pero también cuidadas y representadas. Por eso también esta búsqueda de hacerlo a través de personas, que nos ayuden también personas encuestadoras. Estos encuestadores no solo estarían aplicando un instrumento, sino que van a ser un fuente de confianza entre las investigadoras y las personas encuestadas. Levantar estos datos, sobre todo en este momento, tanto para Argentina como para Chile, es un acto profundamente político, pero también profundamente humano y tremendamente necesario. Cada encuesta aplicada es una oportunidad para romper un silencio, para decir, esto que te está pasando nos importa y merece ser nombrado y contado. Por eso la capacitación que van a recibir no va a ser solo técnica, sino también una invitación a ser parte de esta red, de un proceso colectivo que busca transformar la evidencia en acción. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por sumarse, por creer que la investigación también puede ser una forma de cuidado y de justicia social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amaranta, por la presentación de esta parte del proyecto más cuantitativa y el vínculo que tiene con Silencios Digitales Argentina, que justamente nos va a permitir generar datos a nivel regional sobre esta problemática invisibilizada y de la que se conoce muy poco. Justamente para tener ese alcance regional, hemos hecho alianzas con universidades colaboradoras que nos van a apoyar en la aplicación de la encuesta, en la realización de los talleres, en la realización de la parte cualitativa. Y hoy nos acompañan representantes de estas dos universidades. Le voy a dar la palabra primeramente a María Soledad Barcas Carrillo, quien es periodista y académica de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además es asesora de la Dirección de Equidad de Género de la misma casa de estudios. Su especialización se centra en feminismos, comunicación y formación con perspectiva de género, con énfasis en análisis crítico de discursos mediáticos, representaciones simbólicas y enfoques interseccionales desde una perspectiva de derechos humanos. Es doctora en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona e integra la red UNITWIN de género, medios y TIC. Muchas gracias, María Soledad, por apoyar el proyecto y por sumarte. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo siempre feliz de poder integrar estas redes de trabajo, agradecer a Amaranta Alfaro, a Nairbi Cibrián, a Nadia Herrada por esta invitación, puesto que tal como han dicho Amaranta, Nairbi, de alguna manera los datos o las investigaciones no son solo porque sí, sino que también para poder transformar la realidad y transformar realidades que muchas veces han sido dolorosas. Entonces, en ese sentido también agradecer hoy día a, a las personas que hoy día han venido en una mañana de verano. Nosotras seguimos trabajando en las universidades, pero sobre todo a las que están en trabajos, viajando, me han contado, que se han dado el tiempo para conectarse. Acá también veo especialmente a estudiantes de nuestra escuela de periodismo, pero también a exalumnas, tanto del pregrado como de el magíster nuestro. Entonces, en ese sentido, porque de alguna manera el aporte que hoy día al cual se nos invita es la necesidad de recoger datos desde los territorios, en este caso desde Valparaíso, para poder tener una información mucho más
global y situada de este fenómeno que hoy día nos convoca a estudiar. Y estos datos, como bien dijo recién Amaranta, no son datos porque sí, son en realidad nos van a permitir o ayudar a la toma de decisiones, también a minorar algunos discursos públicos que por lo visto en Argentina hoy día pueden ser discursos de odio también, y también con las políticas públicas poder transformar y revertir esta realidad. Eh, Ahora, ¿cómo poder atacar la violencia de género hoy? Es cómo responder y formar en el fondo a los futuros comunicadores, pero también a los ciudadanos para prevenir la violencia de género digital. Esas son preguntas que eh, se nos presentan. Por eso, en ese sentido, no olvidar que cuando recogemos datos de modo cualitativo, tal como lo han dicho antes quienes me han antecedido, estamos hablando con personas, no son solo sujetos de estudio, son personas que han sufrido y han experimentado situaciones de violencia. Son relatos, testimonios de situaciones dolorosas, y por eso es tan importante no solo capacitarse técnicamente, sino que poder ser embajadores de estos cambios sociales y públicos, donde de alguna manera en estos talleres que se están pensando, eh, se pueda generar espacios de cuidado, de confianza, para que estos testimonios muchas veces dolorosos afloren. Y en ese sentido, para que justamente no solo queden estos datos en algunas publicaciones, estas sistematizaciones, sino que poder incidir en la política pública, pero también, y aquí hay un tema ético y de justicia social, justamente para poder convertirlo en productos, en manuales, justamente para que cómo defenderse de alguna manera. Y a veces, y esto es por la experiencia que han comentado de trabajo en esta red de UNESCO de género, medios y nuevas tecnologías que estoy integrando desde 2017, la importancia de sensibilizar a las nuevas generaciones en que no hay que naturalizar la violencia. Y en el fondo, eso es mucho trabajo de escucha y de sensibilización. Y con esta idea de alcanzar estos productos como manual, yo creo que hay un tema ético y de justicia social que podemos aportar y construir juntos y juntas. Eso. Muchas gracias, María Soledad, por tus palabras, por el apoyo, la colaboración, la convocatoria a tantos estudiantes Mm. desde la Universidad de Valparaíso. Ahora nos vamos al norte, porque también colabora en nuestro proyecto la académica Rosalena Gamarra de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá en la ciudad de Arica. Rosalena es candidata a doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de los Andes, magíster en Dirección y Edición Periodística de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación están relacionadas con migraciones, interculturalidad y género, y actualmente es coinvestigadora del proyecto Ciencias Sin Límites de la Universidad de Tarapacá junto al PNUD. Muchas gracias, Roselena, por tu colaboración, por el apoyo y también por permitirnos tener la mirada desde el norte. Hola, Adelante. muchas gracias a todos quienes están en este momento conectados. Me van a disculpar si escuchan un poco de bulla porque estoy en Temuco en una actividad académico-gremial y estoy en este momento en un pasillo. Bueno, efectivamente, yo soy parte de la Academia de la Universidad de Tarapacá y para mí cuando Amaranta, Nairvis y Nadia me proponen ser parte de este proyecto, me pareció sumamente importante darle voz a quienes desde el norte vivimos la realidad propia de ser además una zona de frontera, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, naturalmente, eh, como mujer, como periodista, pero también como una persona migrante, me interesa mucho, lógicamente, poderle dar voz a otras mujeres migrantes que quizás no hayan tenido, vamos a decirlo, tan buena suerte como yo
no hayan tenido tan buena fortuna de prácticamente no haber sufrido violencias de alguna u otra forma. Entonces, considero que a través de las voces de quienes, de los que, de las personas con las quienes vivimos en esta zona importantísima de Trifrontera, podamos justamente explicar, exponer, sensibilizar, estudiar, por supuesto, pero también, como bien ustedes señalaron, y generar, ojalá, espacios donde podamos aprender, donde podamos enseñar, ¿no? Cómo de alguna u otra forma se proteja una u otra persona de este tipo de violencias. Cómo no enseñarles también a los más pequeños a cómo no seguir repitiendo estos patrones, ¿no? Yo considero que esto es bastante vital. En este sentido, de verdad que me siento sumamente agradecida porque podamos contar también con la presencia de el norte, que muchas veces es, yo sé, por temas administrativos y por tema también de gestión de dineros, olvidado o no se puede, no se puede contar, ¿no es cierto?, con esta visión. Y en esta oportunidad justamente sí se le puede dar espacio, sí se le puede dar voz y creo que va a ser muy valioso lo que se consiga aquí en estos territorios. Así que realmente muy agradecida por poder conformar este grupo de personas muy valiosas que van a trabajar y que vienen trabajando hace mucho tiempo sobre la base de otras temáticas relacionadas para justamente poder generar algún tipo de cambio. Muchas gracias, Roselena, por sumarte al equipo. También agradecer a María Soledad, porque con su colaboración vamos a poder llegar a estos territorios, vamos a poder profundizar en la fase cualitativa sobre cómo se expresa la violencia de género digital en distintos espacios, pero también conocer, porque las personas migrantes desarrollamos muchas estrategias para hacer frente a este tipo de violencias. Entonces, también es poner en valor ese tipo de estrategias que desarrollamos, compartirla con otros, reconocerlas y poder hacer frente a esta problemática tan vital en nuestra sociedad, pero que es tan desconocida de la que tenemos muy poquitos datos. Con esto yo creo que vamos llegando al final de este hito de lanzamiento, sumamente contentas por la compañía. Ahora sí, antes de finalizar, quiero dar la palabra por si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, la presentación de los datos que Mailén nos compartió, si tienen alguna consulta sobre el proyecto en sí, estamos acá para responderlo. Cada uno podría ya desactivar su audio de manera automática. Si tienen problemas, pueden levantar la mano, nosotros al tiro les damos el acceso. Cualquier pregunta, comentario, observación, es muy bienvenido. Esperamos también que se hayan motivado a ser parte de los encuestadores. Ahí dejamos un chat, el enlace, lo voy a volver a pegar por si acaso. También se agradece compartirlo en sus redes, en sus grupos, en sus juntas de vecinos. Inviten a sus amigos y amigos. Muchas gracias. Están un poco tímidos, parece. Bueno, si no hay preguntas, hacemos el cierre formal de esta jornada. Les agradecemos por conectarse, les agradecemos a Mailén desde España, Rosalena desde Temuco, Soledad desde Valparaíso. Ay, parece que ahí hubo Sí, una... Fernanda Fernanda. Budrovich quiere comentar Hola, algo. bueno, les cuento, yo soy Fernanda Budrovich, yo Budrovich. soy integrante de la Corporación La Morada, una organización feminista de casi 40 años en Chile. Nosotras venimos saliendo, o en realidad no venimos saliendo, estamos ejecutando un proyecto sobre derechos laborales, personas migrantes en las regiones de Maule, en la región de Valparaíso, Higgins y en en la provincia de Melipilla. Eso nos da un espacio, digamos, de aporte a este proyecto que creo podría ser interesante. Apenas Vero Matu, que fue la primera ella es la directora de La Morada, que fue a quien le llegó esta convocatoria, me dijo, oye, mira, y esto yo dije al tiro voy, de todas maneras, así que quedo
eh, quedo comprometida para cualquier colaboración. Ahora tengo algunas consultas. Eh, con respecto a la encuesta, a lo mejor es un poco tonto, yo vengo del mundo de las comunicaciones, soy comunicadora audiovisual, soy archivista también, pero la pregunta es si esta encuesta sería presencial o sería solo por internet o ambas, combinado, porque tengo, digamos, algunas estudiantas que son pasantes y practicantes en nuestra corporación que podrían, digamos, colaborar como encuestadoras. Muchas gracias, Fernanda. Ninguna pregunta es tonta, así que Es que Exactamente. súper no, de que no, te hayas conectado, de que estés ofreciendo tan generosamente este apoyo. Nosotras hemos pensado la encuesta justamente en las dos perspectivas que tú mencionabas, de manera online, autoadministrada, pero también a través de encuestadores o facilitadores, porque sabemos que hay muchas personas a las que no vamos a llegar. De hecho, la muestra de Mailén así lo confirma, que es una muestra que tiene un sesgo metodológico alto por la forma mm, en la que fue aplicada. eso. Entonces, aprendimos de eso y estamos pensando desarrollarlo en estas dos líneas. Perfecto. Eso justamente era un comentario que yo quería hacer, digamos, como un aprendizaje. Yo quiero felicitar a Mailén por todo por la encuesta que hicieron, y también quería comentar un poco de esta alerta metodológica, ¿no? Porque en general nuestra experiencia con personas migrantes en estas regiones que les acabo de señalar es de una situación bastante precaria, ¿no? Sí. Exactamente. Y lo otro que quería comentar también es la paradoja del shadow banning, de esto, digamos, en las redes sociales, en que todas las temáticas, digamos, de diversidades sexuales, migración, etcétera, y otros, el propio algoritmo lo oculta, ¿no? Pero a su vez las personas migrantes, las diversidades sexuales, las mujeres, sufren un nivel de violencia en redes que es impresionante. O sea, en el fondo es como o recibes violencia o no recibes nada, ¿no? Porque la difusión de estas temáticas de manera seria es bastante difícil debido a este tema del algoritmo. Eso quería comentar un poco. Y también con respecto a los temas de cómo entender la violencia de género, que también considero una amenaza, ¿no? Y esa amenaza, porque puede ser la violencia de género, se entiende como cualquier tipo de violencia, comentario, daño, dolor que se le pueda hacer a una persona, pero además es la amenaza de ello. Y eso cobra mucha relevancia en los medios sociales, en las redes sociales. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención. Tenemos dos manos más levantadas. Primero, Diose, adelante. Muchas gracias, Fernanda, porque al ella hablar, uno habla, ¿no? De alguna manera te levanta. Y yo estaba un poquito adormecida, precisamente porque se ha disparado bárbaramente los ataques de violencia digital. En mi persona, después de lo ocurrido en Venezuela, que me atreví a ir a un programa de radio, la cantidad de ataques se han multiplicado. Y lo extraño de todo es que precisamente no viene del bando que normalmente llega, que es de la ultraderecha, del fascismo, ¿no? Todo lo que ya sabemos y repetimos y hemos estudiado durante años, sino que ahora viene de mismos sectores progresistas. Incluso hasta un abogado de derechos humanos me llegó a enviar algunas cosas. Entonces, estos fenómenos permiten que uno entienda que esto es mucho más amplio de lo que se viene repitiendo. Y bueno, desde la red de periodistas migrantes, yo como periodista, porque casi siempre hablo como migrante, pero como periodista, como profesional, con años de formación, también nos ponemos a la orden, voy a utilizar un término muy venezolano, que
me había metido el tabú del idioma, de la lengua, y decir que estamos a la orden para colaborar y contribuir en todo lo que se pueda, y brindar espacios y llegar a lugares donde muchas otras organizaciones no llegan. Y lo digo con todo el respeto, con toda la humildad, porque es así. Eso. Muchas gracias Muchísimas gracias. por Muchísimas gracias, compartir tu Diose. experiencia. Adelante, Sí, Nay. no, y estamos contigo, sabemos que esto está sucediendo, sabemos que es parte de una violencia generalizada hacia una nacionalidad, lo hemos reportado, lo hemos levantado y sabemos que no viene solamente de la derecha y eso es lo más preocupante, así que es una arista que vamos a tocar y te invitamos a participar, vamos a seguir en contacto activamente para que seas parte del proyecto sin duda. Gracias. Le damos la palabra a Mapapo Castillo. Hola, Hola. acá María Paz Castillo, Mapapo, que justamente atravesada como por a todas las etiquetas, como mujer, estudiante de periodismo, activista. Creo que todos los temas hacen mucho sentido lo que están hablando. Tengo un par de dudas. Una es respecto a al trabajo que ya se hizo en Argentina. Em, Me queda una duda de lo que hablaron, hablaban que las personas encuestadas en general mencionaban poca violencia intrafamiliar. Eh, entonces, claro, al tiro vienen las alertas como decir, esto está asociado a la vergüenza, a datos que no se dan, a justamente lo que uno ve cuando investiga temas de género, como un alto porcentaje de información que probablemente jamás tengamos o, o jamás podamos conocer realmente, o a otros factores. Y eh, si cuando, se- o sea, era la misma pregunta, ya lo contestaron un poco, que era eh, cómo se va a contestar, y si está solamente circunscrita a Chile. Eso no me quedó tan claro. Eso. Gracias y voy a seguir atenta ahí a lo que estén haciendo. Muchas gracias. La última pregunta, sí, en este caso está solo concentrada en Chile para generar datos desde acá, que no tenemos sobre esta temática en específico. Y la segunda te la puede contestar directamente Mailén. Sí, a ver, la verdad es que no lo podemos saber si es un subregistro o si efectivamente en esta muestra no era la violencia que más aparecía. En un punto no está tan investigado. Digo, si uno mira hoy qué investigaciones existen sobre la violencia digital, existen sobre todo de esta dimensión de la voz pública. De lo que hace a las encuestas o a la información sobre situaciones o vivencia de las personas LGBTI, por ejemplo, en particular de la Argentina, desde que asumió ley, hay un reporte cada vez mayor de organizaciones que ya venían trabajando en la temática para señalar que la violencia, los discursos de odio, estaban aumentando en la calle y en lo digital. Y esta encuesta también da cuenta de eso. Pero sobre la violencia de pareja y expareja, orientada solo a lo digital, no hay tanta información sobre la intensidad. Sí, de lo que hay es reportes en torno a que cuando una mujer vive una situación de violencia dentro del ámbito de la pareja, la violencia digital no es la primera que aparece ni la única. Y en eso la encuesta es bastante buena mostrar que efectivamente ni es la única, ni es ni es es básicamente no es la única que aparece. No es la primera, no lo muestra, pero uno podría presuponer que arrancó por otro lado, que eso sí está más reportado. También, efectivamente, podría ser que haya menos disposición a contarlo. Eso no lo podemos saber. Pero ahí me parece, y era un poco en línea del comentario que aportaba el chat, y lo digo, que hay para mí 25 aristas a pensar de este fenómeno, que es mucho más complejo que, que el impacto en las subjetividades, que tal vez es donde vamos a poner el foco aquí para verlo, para entenderlo, para tratar de mensurarlo y desde ahí buscar generar sensibilidad para llegar hacia las políticas públicas en este sentido.
pero la violencia como modelo de discurso público y la violencia como modelo de las redes y de las plataformas es un temón y creo que se entrecruza mucho con los mecanismos de financiamiento de este momento y demás, y es mil de complejo para pensarlo. Y no es excluyente de un sector. Lo que está claro es que las ultraderechas lo explotan más, mejor, hace más tiempo. Eh, pero no es excluyente para nada. Muchas gracias, Maylene, por las aclaraciones, por estas reflexiones que, como dice Amaranta en el chat, vamos a profundizar en la fase cualitativa del proyecto. Y para cerrar ya vamos a dar la palabra a Carol Frost, que nos está acompañando hoy. Gracias, Carol. Hola Nadia, saludos a todas, a todos. Gracias por la instancia, me parece supremamente valiosa. Soy colega de la Nadia, trabajamos ambas en la Andrés Bello y yo también estoy trabajando en mi investigación. Soy candidata a doctor del doctorado en Humanidades Aplicadas de la UNAP y mi investigación también cruza en parte con mujeres en la industria publicitaria, en donde también hay mujeres migrantes y evidentemente me llamó profundamente esta temática que están impulsando ustedes para poder colaborar en lo que esté a mi alcance feliz. Em, y en ese sentido, bueno, también, como decía la colega venezolana, yo soy colombiana por si acaso, tengo con una compañera del doctorado un podcast que justamente habla sobre las mujeres en el mundo de las ideas y hemos evidenciado mayor violencia, más haters, comentarios en contra de la temática de género, en fin. Entonces sí hay una cierta validación que sienten algunas personas hoy para que eso se esté incrementando en el último tiempo. Y en ese sentido, bueno, obviamente ofrecer el apoyo para poder difundir a través de estos canales la participación de mujeres en esta encuesta, también con las bases de datos de la industria publicitaria. Y quería preguntar si han hecho contactos con embajadas en Chile. Si es el caso, yo podría colaborar también con enlaces con la Embajada de Colombia para poder ayudar a difundir en sus bases también esta investigación, si eso pudiera ser útil. Eso. Muchísimas gracias, Carol, por tus palabras, por ofrecer tan generosamente este apoyo en la difusión del proyecto, de la encuesta. Estos contactos con la embajada son sumamente útiles. Con esta intervención vamos poniendo punto final a este hito de lanzamiento. Súper agradecidas, muy felices de que se hayan conectado tantas personas interesadas en la problemática. Vamos a analizar. También quería agradecer a Félix y a Jimena, que son parte del equipo de investigación, nos apoyan en todas las tareas logísticas, especialmente Mailén por su presentación, por compartir los resultados, María Soledad Vargas también, y a Rosalena Gamarra. Varias personas que han estado representando acá distintas organizaciones, colegas investigadoras del grupo temático de género, interculturalidad y comunicación de INCOM, a personas de la red de periodistas migrantes, de la red de periodistas feministas, de la Corporación Humanas, de Equentro, del CNTV, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, de la Universidad de Tarapacá, de la UNAP también. Colegas, muchas gracias por el apoyo. De Soy Arma de Negra, también nos estuvo acompañando hoy, de la Fundación La Morada. Y si alguien se me queda, perdonen, pero traté de juntarlas todas. Muchas gracias de verdad por asistir. Teníamos personas que estaban inscritas desde Brasil, desde Argentina, desde Estados Unidos, así que estamos súper contentas por su compañía, por el apoyo y sobre todo por estos ofrecimientos para contar más y difundir el proyecto. Ahí Amaranta nos está pidiendo una foto, así que pongan su mejor cara, por favor, su mejor sonrisa para cerrar
este evento. Voy a esperar unos segunditos si alguien más se quiere prender la cámara. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para este mosaico. Gracias, Mireya. Ya. Entonces, sonrían. Félix, te estamos esperando. Ojalá que puedas salir tú también en la foto. Nuestro querido asistente de investigación. Ya. 1, 2, 3. Sonriendo. ¿Cómo quedamos? Un segundo. Hay otra porque somos tantos que vas a tener que hacer Sí, otra. voy a hacer otro. Sí, Esta. ya, súper. Creo que con eso estamos. Muchas gracias por el paso. Muchas gracias. Atentas a las próximas Muchísimas comunicaciones gracias. y seguimos. Estamos felices. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chao. Chao, 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 gracias. Chao, chao. chao, queridos, queridas. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.